cada cuerpo es un mundo. Entonces, tú como coach, tú tienes que darle un seguimiento, o sea, de decirle a una gente, mira, yo quiero que tú me des una foto cuando tú te levantes, en la tarde, después de comer, en la noche, porque solamente de esa forma tú tienes una visual de cómo el cuerpo de esa persona se deshidrata, entonces tú puedes manejar a criterio. Pero el tema de la hamburguesa, qué bueno que se toque. La hamburguesa, a nivel, yo con la experiencia ya que tengo con los Olimpios y los Pro Show, no se está utilizando. No. Por la distensión abdominal. Porque todos los atletas no hacen el proceso de la digestión igual. Claro. Y eso le costó una competencia a un competidor famoso del Olimpia, que me dijo, bueno, Víctor y yo estábamos sentados uno al lado del otro en esa competencia, y me dijo, le metieron 2 hamburguesas. Juego, señores. Bienvenidos a una entrega más de Proyecto Podcast. No Proyecto Podcast, como dice el amigo mío. Aquí con nuestros hermanos, el señor Freddy Cruz y el señor Juan Ortiz. Bienvenidos a todos. Y nada, vamos a dar las gracias a nuestros patrocinadores antes de empezar. Mierda, que son un viaje. ¿Tú sabes cuáles son? Oh, el benefactor del fitness, Salvador Catrén. Salvador Catrén, ese es el primero. No el Capital Group. Iván Cabrera, el que tiene problemas conmigo, este tigre, Ralphie Rose con PR Fitness. Ralphie Rose, saludos desde aquí, señores, y gracias por el apoyo. Hoy tenemos una entrega muy especial porque hoy venimos con un tema que tiene muchas versiones, muchos libritos. Exacto. Cada coach o cada preparador, como le quieran llamar, entiende que tiene una lógica diferente y vamos a debatir. Hoy yo voy a estar como moderador, vamos a escuchar los puntos del lado de Freddy y los puntos del lado de Juan y vamos a ver, vamos a entrar en detalle para ver qué realmente es lo que ellos entienden que funciona en la última semana de competencia, famosamente llamada Peak Week. Para muchos. Señor. Entonces vamos para entrar en materia de una vez, señores. No tenemos que introducir a Juan, ya Juan es de la familia, ya Juan Pino, ya sabemos quién es Juan, ya tenemos el background. Y si no lo saben, vean el video pasado y van a conocer a Juan. Por favor, gracias. Y ya, y Freddy, bueno, imagínense. Vamos a empezar, señores, con el agua. Yo voy a hacer una antesala con el agua y después cualquiera de los dos ustedes empieza. Sabemos que muchas personas en los tiempos de antes, inclusive se deshidrataban de una manera muy excesiva. En los tiempos de antes también veíamos que usaban hasta agua de batería. Veíamos unos usos de diuréticos como Adaltón, como la hidro, que se utilizaban de una manera abusiva. Como el mismo Lasix, se usado de una manera abusiva. Furosemida. Supe también en los tiempos de Milos y esos tiempos que llegaron a ver hasta atletas con IVs puestos, o sea, con inyección, o sea, ¿cómo se llama esto? Lo que te ponen. Suero. Los sueros, con suero. Y ponete un tipo de diurético por suero. Lo llegaron a ver en backstage en el Olimpia. O sea, es muy extenso. Pero obviamente, como todo, hemos ido evolucionando, hemos ido aprendiendo con la práctica que hay cosas que funcionan y que no funcionan. Entonces, le voy a dar a la palabra a Juan. Juan, tú que has sido un atleta por más de 20 años, y también has sido coach de muchos atletas que le han ido muy bien y actualmente estás otra vez incursando en lo que es las competencias, o sea que te estás refrescando con todo, o sea ya te está modernizando como quien dice. Háblame de tu experiencia y de lo que tú crees que funciona en el caso del agua en la última semana de competencia. Ok, muchísimas gracias, Antonio. Mira, te puedo decir que quizá es uno de los temas más difícil de controlar. Ok. Porque, como te decía esta tarde, el cuerpo humano es un ente vivo. O sea, ¿y qué quiere decir eso? Que cambia por hora. O sea, literal, tú cambias por hora. Cuando tú te preparas para una competencia, tú tienes un cuerpo, tú compites, por ejemplo, el domingo, ¿ok? Tú tienes un cuerpo el lunes antes. Y día a día, tienes un cuerpo diferente. Es increíble. O sea, realmente solamente el que hace una preparación puede entender lo que yo estoy diciendo. O sea, literal, tú vas amaneciendo diferente, te salen rayas hasta el último día. O sea, literal, los cuádriceps. Hay gente, por ejemplo, que solamente te marcan
de repente los femorales el último día. O sea, el último día, pero 2 horas antes de la competencia. Sí. Que no le salían y de repente le salen. Entonces, esa es una de las cosas que a mí más me apasiona de la fisicultura, porque tú puedes realmente llevar tu cuerpo a una transformación que de otra forma tú no, en ningún deporte tú lo ves. O sea, es increíble. Okay. Entonces, ¿qué pasa? El agua, desde mi punto de vista, la mayoría de las personas o de los entrenadores lo que hacen es le dan mucha agua al cuerpo los primeros días y luego van bajando. Okay. La mitad. Eso es lo que generalmente la mayoría de los coaches hacen, porque ¿con qué lógica? El cuerpo es muy sabio. Si tú le das mucho de algo, él va a entender que no lo necesita, pues entonces vamos a excretar. Claro. Si el cuerpo entiende que hay agua de más, él va a comenzar a orinar más. Okay. Entonces la lógica es ir cortando el agua día a día para que el cuerpo se quede seteado de que tiene que botar mucha agua, pero como tú cada día le estás dando menos, pues entonces tú te vas a deshidratar. Paralelo a eso, hay uso de diuréticos, como todos sabemos. En el caso mío particular, ya a través de los años, como tú mencionaste antes, se usaban diuréticos muy fuertes, farmacéuticos. El tema con eso es que hacen rebote. Al final tú tienes, en las últimas horas o el último día de la competencia, tu cuerpo puede tener un efecto rebote en el cual tú retienes líquido. Cuando tú usas ese tipo de diurético. En esta última competencia, a mi experiencia personal, yo usé un diurético natural, digamos, pero que también tiene minerales como potasio y magnesio. Entonces, me sentí muchísimo más cómodo realmente. O sea, la deshidratación fue óptima. Ya los últimos 2 días estaba súper deshidratado. Yo posaba y no botaba una gota de sudor, que eso es lo que uno busca. Pero no sentía, por ejemplo, de repente calambres que se daban antes, me pasaba antes. Y entiendo que es la mejor forma, a mi entender. ¿Y cómo tú fuiste sacando el agua? Para dar la palabra a Freddy, o sea, ¿cómo fue tu proceso de sacarla? Ciclo. O sea, empezaste a sacar el viernes, ¿cómo lo hiciste? Ok, yo comencé, generalmente yo la llevo hasta el jueves. Y de ahí el jueves en adelante, porque mi deshidratación es muy pronunciada, en mi caso personal. O sea, mi cuerpo se deshidrata muy rápido. Tanto así que yo puedo estar lleno a las 10, 11 de la noche antes de dormirme de agua, y yo amanezco ripiado cuando voy a competir. Eso es mi caso. O sea, yo orino mucho en la noche, pero cada cuerpo es un mundo. Entonces, tú como coach, tú tienes que darle un seguimiento, o sea, de decirle a una gente, mira, yo quiero que tú me des una foto cuando tú te levantes, en la tarde, después de comer, en la noche. Porque solamente de esa forma tú tienes una visual de cómo el cuerpo de esa persona se deshidrata. Entonces tú puedes manejar a criterio. ¿Y o sea, qué cantidad tú usaste el viernes? ¿Tú compitiste el sábado? Ajá. En el caso mío, por ejemplo, yo usaba 2 galones hasta el jueves. Luego lo bajé a la mitad. El viernes usaste luego un galón. La mitad de eso, exactamente. Luego la mitad. 2.5 litros. Sí. Y luego ya yo me quedé, o sea, yo recuerdo que me quedé como con 1 litro. O sea, como 1 litro yo iba bien. Perfecto. Sí. Freddy, ¿qué tú crees sobre su teoría? ¿Cómo tú lo ves? ¿Cómo tú entiendes que es la manera que mejor está funcionando? Yo estoy de acuerdo con Juan cuando él dice que el cuerpo obviamente va cambiando. O sea, prácticamente hasta por hora. O sea, hay atletas que te cambian en 5 horas, tienen otro cuerpo totalmente. Me ha pasado. 100%. Pero también quisiera preguntarle a Juan sobre el sodio, la sal. Porque hablar del agua va de la mano con el sodio, porque al final es la guerra con el sodio que llevamos ya al último día. Sí. O sea, en el caso de la sal, ¿qué tú hiciste, Juan? Mira, anteriormente, hace mucho tiempo, yo he hecho todo tipo de protocolos. No, que bajito en sal. Y yo me daba cuenta que cuando tú comes bajo en sal, tú pierdes densidad. O sea, lo que le decimos, ese efecto visual rocoso, tú lo pierdes. Porque la sal juega un papel muy importante para la contracción muscular, para retener. O sea, acuérdate que el músculo tiene que estar lleno de agua. Sí. No hay forma de que el músculo llene sin sal. Sin sal, no entra. Bioquímicamente es el proceso. Sí, entonces es un error sacar la sal, para mi entender. ¿Qué es lo que tú no puedes hacer, por ejemplo, por lo menos en las últimas semanas?
tú no puedes comer sobresalado, pero tú tienes que comer un punto de sal. En el mismo punto de sal Claro. que tú has comido. O sea, si tú estás ready 2 semanas antes de la competencia, ¿por qué tú vas a cambiar? O sea, ¿por qué tú lo vas a cambiar? ¿Por qué tú vas a comer más sal? Okay. ¿Entiendes? O menos. ¿Por qué tú vas a comer menos si tú estabas ready? Si tú te veías súper ready. Sí. ¿Entiendes mi punto? Sí. Entonces, paralelo a eso, yo me he dado cuenta, por ejemplo, en mi caso particular, y con varios atletas, que es preferible comer salado el día de la competencia a comer dulces. ¿Por qué? Porque vuelvo y te digo, incluso he visto backstage, atletas amateur, meterse sal antes de subir. Sí. Lo usan mucho, pero en esta competencia en Pittsburgh, que fue una competencia pro y amateur, yo me di cuenta, yo no vi ningún pro metiéndose sal en la boca. Y eso me llamó la atención. Yo soy un observador de la sociedad y de la vida. Y eso me llamó mucho la atención. Dije, esa gente ese truco de la sal, eso en ese momento no es relevante. Porque esos tipos ya metieron la sal antes. Esos tipos comieron con sal. Y de hecho no vi ningún pro de que jaltándose de que galletica. No, esos tipos van ready. Esos tipos van ready, se encueran y comienzan a calentar y se ponen como esa pared. Normal. Eso lo vi yo con mis ojos. Sí. Yo vi al que quedó segundo lugar en esa competencia, el rubio me llama. Ryan. Muchacho. Ryan Terry. Yo lo vi de ahí calentar. Ese tipo estaba más duro que esa pared. Normal. Sí. Sin meterse en nada. No. Yo no lo vi de que rice cakes. Igual estábamos con el New York Pro y así mismo. Ni chocolate, nada de esa vaina. Ese tipo no comía absolutamente nada. El tipo se puso a entrenar como que iba a preparar. O sea, como si fuera una rutina, un workout. Okay. Y ese tipo salió como esa pared. Normal. Muy duro. Entonces yo voy ahora con el punto. Y es, así como dice Juan, de lo que he observado con los atletas. Okay. Y es que ya la semana final, lo que estamos viviendo hoy en día, ya no se trata ni siquiera como una semana final. Sí. Se trata como parte ya del procedimiento, sin esas funciones extremas que se daban antes. Porque yo he visto atletas que siguen el protocolo. Bueno, yo voy a mencionar una de aquí, Elisa, que llevaba el protocolo de Panaín. Elisa siguió tal cual sus 2 semanas antes, 3 semanas, 4 semanas, igual. Ellos son muy de esa línea. Y subió a la tarima así. O sea, igual, que no hubo... Ella se sorprendía. Freddy, lo que yo te decía, o sea, si tú estás ready 2 semanas antes, ¿por qué tú vas a cambiar? ¿Por qué tú te vas a meter a última hora un hamburger? O sea, cuando tú en la competencia... bueno, si tú te lo metías semanal, bueno, pues entonces métetelo otra vez. Es posible, y si te caía bien. Y si te caía bien. Día que te pegaba más, bueno. Sí. Mira, ese tema del hamburger es importante porque aquí los coaches lo dan como premio. Pero la mayoría de ellos lo dan sin entender qué pasa químicamente en el cuerpo. Bueno, mira, yo te voy a interrumpir. Yo le hice una pregunta a un coach que yo respeto mucho, no voy a decir su nombre, y le pregunté, ven acá, viejo, porque tú sabes que uno sabe 2 o 3 cositas. Y yo le dije, claro. Ven acá, ¿por qué tú le pusiste ese hamburger a fulano el día antes? Si tú sabes, y con papa frita, le dije yo, si tú sabes, número 1... si él se lo comía toda la semana. Es decir, le caía bien. Y él, el día antes de la competencia, se lo puso. Yo le dije, número 1, la harina, tú sabes que es un carbohidrato que él no lo va a asimilar de una manera efectiva. Número 2, esa carne no es una carne de calidad. O sea, que también sabemos que no lo va a asimilar. Ese es un punto muy importante. No lo va a asimilar. Número 3, la papa frita, tú estás mezclando carbohidrato y grasa, donde tú vas a romper con la asimilación del pan y la asimilación de la papa. Vas a romper con eso y la insulina. Número 4, sabemos que cuando la insulina sube, en ese momento tú estás sensible a la insulina, es todo que va para adentro. Es grasa, carbohidrato y todo. Entonces, 100%. ¿Por qué tú se lo pones? Y me dijo, mira, Antonio, excelente, me dijo. Pues yo no se lo pongo por ningún motivo bioquímico. Yo se lo pongo porque ese atleta está muy, muy, muy listo. Él no se va a borrar, no va a cambiar su condición por eso. Y con eso yo no estoy buscando nada a nivel de macronutrientes. Yo estoy buscando algo a nivel hormonal. Yo, ¿cómo así? Me dijo, sí. Yo estoy buscando que con ese hamburger se me le baje el cortisol, él me duerma más profundo y me amanezca más relajado. Y eso me funciona. Eso pasa. Sí, y yo le di la razón, le dije, está bien. Puede pasar. Porque el tipo está muy ready, el tipo estaba muy... Pero para tú hacerlo, tú tienes que estar súper ready. Súper ready. Y eso me lo dijo el difunto Nova Méndez, Dios lo tenga en gloria. Me dijo, yo le hice esa misma pregunta. Ok. Yo siempre he sido muy observador del backstage, de todos los atletas.
Y yo veía que el único atleta que yo veía así como taciturno, como tranquilo, como desconectado de todo, sin hacer alarde, era él. Pero era el que estaba más ready. Lo encontraba en el piso. Pero era el que estaba más ready. O sea, tú lo encontrabas en el piso. No, sentado, así, sentadito. Así como mismo. un niño. Tipo. Pero el tipo, sin apretar, respirando, se le veían los cortes sobre cortes. Entonces, yo decía, no, pero un mutante. O sea, que era un mutante. Y yo le hice esa misma pregunta y él me dijo, no, Juan, mira, realmente, o sea, tú tienes que estar muy ready para hacerlo. Y tú tienes que estar acostumbrado a ese tipo de comida. Me dijo un tipo que llegó a ser, bueno, Freddy, claro, tú lo sabes. No, fue el tipo más grande. Ha sido el mejor fisiculturista. Y cuando tuvo la oportunidad de subir, por ejemplo, en el Tampa Pro, la gente se impresionó con lo masivo que él se veía. O sea, él no tenía la estética que se buscaba en esa competencia, pero todo el mundo terminó la competencia y todo el mundo se quedó hablando de Novoa. Sandro me dijo que Víctor fue a esa competencia y muchos de los competidores le dijeron quién es ese tipo, de dónde es, o sea, competidores de renombre. Sorprendido porque nadie lo había visto, pero todo el mundo se quedó, what the fuck, y este tigre. Fue impresionante. Okay. Pero el tema de la hamburguesa, qué bueno que se toque. La hamburguesa, a nivel, yo con la experiencia ya que tengo con los Olimpios y los Pro Show, no se está utilizando. Por la distensión abdominal. Porque todos los atletas no hacen el proceso de la digestión igual. Claro. Y eso le costó una competencia a un competidor famoso del Olimpia, que me dijo, bueno, Víctor y yo estábamos sentados uno al lado del otro en esa competencia, y me dijo, le metieron 2 hamburguesas. Y tenía una distensión horrible. Por eso hablamos de que si tú lo vienes haciendo, por eso hablamos, si tú vienes, porque por ejemplo en mi caso, yo soy un tipo que yo me descompongo muy fácil. A mí tú me tienes que dar un refit toda la semana, obligatoriamente. Tú me tienes que dar un refit. No necesariamente tiene que ser sucio, ¿me entiendes? Pero si cada X tiempo tú me quieres dar a mí un refit placentero y tú eliges ponerme, por ejemplo, papa frita, o ponerme un hamburger, o ponerme media pizza. Yo el día antes del evento, yo te como media pizza y no me va a pasar nada, porque yo me lo he comido y nunca me he hinchado. ¿Entiendes? Entonces, es muy específico, es muy particular. O sea, por eso lo estoy diciendo. Lo que pasa es que ese punto que tú estás tocando, lo que hace es que parte de la diferencia de categoría. Si Juan, por ejemplo, cuando Juan competía, que una competencia de culturismo era categoría Bantam, categoría ligera. No, estamos de acuerdo. No había no había clase física. Claro, eso se acababa. El peso. ¿Qué pasa? Se acababa. Todo antes era culturismo, todo antes era físico-culturismo. Entonces, con la llegada de Men's Physique, con la llegada de Bikini, de Wellness y de Classic Physique, todo ha cambiado. Entonces, una hamburguesa que tú le das a un Men's Physique, no creo que vaya a cambiar mucho físicamente, o sea, su condición, pero ya cuando estamos hablando, por ejemplo, de esa categoría Open 212, ahí no se juega mucho, porque yo quiero que ustedes sepan que el B-Rami, que lo vi yo en Basté en el Olimpia, es con una intravenosa que lo cargan. Una vaina que da grima. O sea, es como tú tenés un experimento. Una locura. O sea, y cuando le quitan eso, que él se para, va a pose y vuelve al Basté y down, que me imagino que tiene la glucosa en el piso. Con insulina. O sea, señores, la fisicultura de alto nivel, o sea, estamos hablando de la Open, o sea, esa gente lleva el cuerpo al extremo. De hecho, Freddy lo puede corroborar, hay tanques de oxígeno, porque esa gente, tú lo ves posando y muy alegre, porque salen de ahí tienen que meterse oxígeno, porque estamos hablando, señores, gente que pesan 250 libras, 270 en 2 de grasa. 290, 310. 310, o sea, eso no son cuerpos, o sea, eso no es normal. No. Eso no es... Entonces, señores, hablando ya eso mismo de la hamburguesa, que ya pasamos a lo del agua, ¿cómo ustedes entienden, y primero voy con Juan, con el tema de los macros esa última semana? Sí, yo sé que ya ustedes me han dicho que lo que ha funcionado no se cambia, pero en esa última semana, por ejemplo, yo puedo dar una apertura ahí al tema para que te dé un poquito de contexto en qué opinar. Se ve mucho, y yo, o sea, tú me has preparado y lo hemos hecho juntos también eso, se ve mucho el tema de reducir las cantidades de las proteínas, ya el último día o los últimos 2 días, y incrementar las cantidades de los carbohidratos. Simplemente dar la proteína como una fuente de aminoácidos para lograr
el tema de la absorción y el tema del ciclaje de lo que es el carbohidrato que vaya al músculo. Se ve el tema también de reducir las grasas, de utilizar grasas en un punto solamente del día, o en la mañana o en la noche. En la mañana grasa y proteína, y en la noche, por ejemplo, un corte graso con carbohidratos. Se ven muchas cosas. O sea, hablemos de lo que está de moda aquí en República Dominicana, que tiene muchos años de moda. ¿El qué? La última semana de depletación. O sea, esa era la palabra. Sí. Vamos a depletar. Exacto. Y después te vamos a cargar. Exacto. Pero ¿qué pasa? Nunca, o sea, no siempre daban los cálculos matemáticos. No. Fácilmente subía depletado y flácido. O subía pasado. Exacto. Y ahí es que está el tema que yo te decía, Antonio, que casi nadie sabía, a mi modo de ver, manejar el peak week. O sea, la última semana tú veías a los atletas súper bien, pero la última semana muy pocos tú veías que el atleta llevaba como tenía que llegar. Por lo que estaba mencionando Freddy. O sea, es que a mí no me hace sentido, y mi forma de coachar es el sentido común. O sea, si el tigre está 2 semanas o 3 semanas antes ready, o sea, que tú le puedes sacar el agua y subirlo, ¿a qué tú lo vas a depletar? ¿Para qué? Eso no lo ¿Qué tú estás buscando? O sea, depletarlo para después cargarlo, pero el tipo está ready 2 semanas. Ok, yo te voy a responder. Pegado. ¿Para qué tú lo vas a depletar? Yo te voy a responder. No entiendo. Como si yo fuera ese coach, yo te diría, yo lo quiero depletar porque sabemos que hay un contexto, y está comprobado, de que cuando hacemos una depletación creamos un espacio de un 10 o un 20% mayor en el tejido muscular para poder llenarlo de glucosa. Entonces yo quiero llevarlo más grande. Ok, yo te voy a decir, ¿y si tus cálculos no te dan? Okay. Todo el esfuerzo de 6 meses, Okay. no solamente esfuerzo físico, Okay. psicológico, que el tipo dejó de cumplir, no, espérate, dejó de ir a un cumpleaños de su hijo, no, el día de su cumpleaños no se comió un pedazo de bizcocho con su familia. Exacto. Eso hay que contarlo también. Muy bien. Todo el dinero en fármaco o sea, todo lo que conlleva esto, comida no te voy a mencionar, que eso es lo más caro. O sea, todos los entrenamientos se van a ir a la mierda porque tú cogiste con que a ti te cogió con eso y el tipo estaba ready. Muy bien, excelente respuesta. Es verdad, yo estoy de acuerdo. No me hace sentido. Yo estoy de acuerdo y también diría, si no te lo suficientemente grande, no lo subo y súbelo cuando esté grande. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo tenía 5 años que no competía. Yo competí 2018 en el Olimpia Amateur. Sí, yo me acuerdo. Quedé en un 5º lugar de 18 países, muy respetable. O sea, tenía también unos años que estaba retirado. Y ahora decidí competir otra vez. Y, o sea, gané mi categoría, gané 3 categorías y gané el overall. Okay. Yo no fui, quizá, a ojo de muchos críticos, quizá no fui, digamos, en mi mejor condición, ¿ok? Pero desde mi punto de vista, o sea, yo fui lo mejor posible para mi edad, o sea, para el tiempo que tenía off, que venía de estar off de verdad, de que no, o sea, yo estaba fuera de forma full, ¿tú entiendes? ¿Pude ir mejor? Sí, pero dame chance, o sea, claro. Esto es un estilo de vida, o sea, si tú lo soltaste, tú vas a tener que empezar de cero como cualquier persona. Yo vengo de ahí. ¿Y qué te digo? Yo tuve un mes antes ready, o sea, ready en el sentido de que yo sentía que si me sacaba el agua en un par de semanas yo podía competir. ¿Qué yo hice? Yo seguí igual. Yo dije, ¿para qué yo voy a cambiar? O sea, yo seguí comiendo igual, todo el tiempo igual, seguí entrenando igual todo. Y lo que hice fue el protocolo de agua al final. Okay. Pero después yo seguí todo igual. De hecho, el día de la competencia yo me desayuné como yo me desayuno todos los días. Carne, huevo y queso. Todos los días. Y hay un punto muy importante con eso. Y es que agarra el coach, vamos a depletarte. Porque sí. Pero lo que no sabe el coach, que lo sé yo como fotógrafo fitness, que ellos hacen su trampa, señor. Claro. Ellos no se quedan cero carbohidratos. Ellos hacen los pendejos 100%. Y de hecho buscan apoyo 100%. De manera sesgada con otro. Claro. Mira, pero es verdad que yo me puedo comer aunque sea 100 gramos porque fulano me lo quitó, ese abusador. Entonces, ¿qué pasa? Ahí se provoca una bola de nieve porque el coach cree que él está llevando el protocolo y cuando ve que los resultados no le están dando, empieza a ponerlo, a quitarle por aquí. Y ahí vienen los problemas. Otra cosa, que cuando tú haces así, tú tienes un esquema de alimentación y tú lo cambias rápido. ¿Qué pasa con el cuerpo? ¿Qué pasa con la digestibilidad? Eso cambia. Claro. Y tu frecuencia de ir al baño también cambia. O sea, quítate los carbohidratos un día. A los 2 días tú no vayas al baño. Porque el cuerpo, o sea,
tú le estás dando un cambio demasiado drástico. El tipo no va al baño, la barriga inflama, retiene más líquido. O sea, para mí eso no, para mí, Juan Ortiz, el que entienda, hay muchos coaches que yo respeto muchísimo, si esa es su forma de trabajar, perfecto, pero realmente, o sea, hay que ponderar eso, aparte del estrés psicológico, que tú quitarle los carbohidratos a una gente que son una droga, o sea, señores, hay un periodo de abstinencia, que lo estábamos hablando aquí fuera, terrible, o sea, cuando tú te quitas los carbohidratos, tú quieres matar a una gente, literal, o sea, tú quieres treparte por la pared y tú no quieres que nadie te joda. No, mira, yo soy muy seguidor de los podcasts de Generation Iron y de Dave Palumbo. Ellos hacen unas interacciones muy parecidas a estas con los coaches Olimpias. Y hay muchos coaches que he escuchado que están replicando eso que tú dices. El tema de que, y como tú dijiste, o sea, es el tema de si yo tengo metas ready, por ejemplo, uno de ellos, Omar Ventura. Sí, que es el top en Memphis. Es el top en Memphis. Omar dice, si yo tengo mi atleta listo el lunes antes, con ese mismo protocolo yo me voy. Yo me voy. Le meto un expel y ya. Y más nada. Un saunita el jueves o el viernes, se lo pongo 2 días antes. El saunita, le bajo un poquito el agua y así lo monto. ¿Me entiendes? Y él es muy también de la gente que dice, y en ese mismo podcast se habló, y vamos a tocar ese tema ahora, y para incluir en la comida, de lo que se come backstage. Hay mucha gente que carga muy fuerte backstage, o sea, come mucha Nutella, come mucha galleta, come mucha vaina, y no toma en consideración el proceso que eso toma para que el cuerpo lo asimile. Omar decía en esa entrevista, él decía, señores, yo llevo a mi atleta y yo lo llevo con toda la comida que él necesita para hacer un pumpeo efectivo. Es muy difícil que yo backstage lo esté cargando de una manera muy agresiva. Porque ya él lleva todo. Ahora, chequea cuando mi atleta empieza a pompear, para que tú veas. Ahí tú te vas a dar cuenta de la comida que yo le doy. Lo que decía Juan con Ryan Terry. Eso es lo que decía Juan. Ese tipo yo no lo vi comerse una galletita de nada. Ese tipo yo no lo vi ni siquiera hablando con nadie. O sea, él se quitó la camisa, comenzó a hacer su ejercicio, o sea, con banda, push-up y cosas así, y a los 2 minutos el tipo parecía una pared. Por eso, porque es que nosotros no tomamos en consideración de que toda esa comida que nosotros comimos el sábado, o comimos el domingo en la mañana, eso está dentro ya. Eso está ahí, tú nada más tienes que pedirle, que el cuerpo va a responder. Ahora, ¿qué pasa? Empezamos a meter un viaje de vaina 45 minutos antes, 1 hora antes, ¿y qué hay? ¿Qué pasa? Un rebote. Por eso salimos borrados. Claro. Donde te voy a explicar algo. Del aparato digestivo, que muchos médicos me pueden corroborar y mucha gente del fitness también. Cuando tú comes, ¿dónde va la sangre? Se va al estómago para poder procesar todo. Entonces, cuando tú pompeas, ¿dónde tú quieres la sangre? En el músculo. En el músculo. Entonces, es una estupidez completamente que tú comas antes de tu pompear, porque tú vas a tener la sangre en el estómago. Por eso no te va a dar una mala indigestión. Como dicen los indicativos del Viagra, sildenafil, que dice, si usted come, la sangre que necesita la erección se va para el estómago. 100%. Porque lo que estamos haciendo es que el óxido nítrico se quede arriba. Claro. Entonces, es sentido común. Para mí el coacheo es sentido común y observación. Observación individual de cada persona. Vámonos con el componente de la grasa. Ya hablamos de la proteína, ya hablamos del carbohidrato. Vamos a hablar con el componente de la grasa la última semana y el día del evento. ¿Cómo ustedes ven este macronutriente que mucha gente desecha totalmente la semana del pico? He visto mucho que no. Yo en mi caso particular, lo que he aprendido y he visto estudios donde avalan de que la célula tiene unas capas donde, donde se llena una parte de agua, una parte con glucosa y otra parte con grasa, de lípidos. Entonces, ahí yo entendí, dije, bueno, pues yo necesito grasa para cargar también. O sea, yo necesito una cantidad de grasa. ¿Cómo tú ves eso, Juan, de la grasa? Mira, hace unos años yo leí un libro de un español de culturismo. Españoles, si el público sigue la línea de la fisicultura española, se da cuenta que los españoles van muy en condición. O sea, quizás no tienen los cuerpos más bonitos porque tienen cuerpos medio raros, pero van en condición, van en una condición brutal. Sí. Muy seco, muy denso, muy vascularizado, o sea, bien preparado.
Y él resaltaba el uso de incluso del aceite de oliva en el último día, o sea, porque te saca más agua del cuerpo. Y yo te puedo decir que es así. Yo, por ejemplo, en esta competencia me desayuné con carne roja, mantequilla, huevo. Ese fue mi desayuno. ¿Okay? Y yo, cuando yo me chequeé, yo estaba más seco que como me levanté. Después que empezó todo digerir. Hay un proceso. Además, recuérdate que grasa con proteína no te va a engordar. Muy difícil, es casi imposible. Imposible. Lo que te engorda en ese punto en ese punto cuando tú estás ready, es imposible. Y más si tú tienes ya meses, un año comiendo así. Es imposible que tú te borres. Imposible. Ahora, tú es más fácil que te borres comiendo dulce. 100%. Porque el pico de insulina es muy alto. Porque recuérdate que los carbohidratos necesitan también agua para entrar en el músculo. Necesitan 3 gramos por cada gramo de carbohidratos. Entonces, calcula algo. Imagínate que ya tú estás deshidratado. ¿Okay? Tú estás deshidratado, subcutáneo. Yo voy a hablar de eso. Tú sigues metiendo carbohidratos, dulce, más insulina. Yo lo evito. Métete un refresco porque te va a tapar. Se tapa. Sí, lo que pasa es que hay algo que nosotros no entendemos. Y nosotros hemos hablado de eso. Tú estás deshidratado, ¿no? ¿Verdad? Tú le metes dulce al cuerpo. O le metes carbohidratos de más. Te sube la insulina. La insulina va a buscar carbohidratos para llevar al músculo y va a buscar agua. Como no hay agua, él le manda una señal al cerebro y el cerebro dice, aquí hay un problema serio, loco. Porque ya no es una diuresis que tú estás induciendo, es un proceso bioquímico en tu cuerpo que tú estás forzando y hay un choque y por eso tú te borras. ¿Entiendes? Sí, Fíjate algo. Yo te decía, Antonio, te lo mencionaba que tú nunca, el día de la competencia que tú vas a competir, tú puedes sentir sed. Tú no puedes sentir la saliva pesada porque ya tú estás sobre deshidratado. Tú estás hiper deshidratado. Entonces, ¿cómo tú controlas eso? Bueno, no puedes parar el agua. Eso para mí es un error como coach. Tú no debes parar el agua porque si tú bebes, por ejemplo, diurético, ¿por qué tú vas a parar el agua? Claro, porque tú no la vas a retener. Claro. Tú puedes beber agua normal, tú no la vas a retener. Entonces, es un punto que, fíjate que cuando tú comes mucho dulce, ¿qué pasa con la saliva? Se pone más pesada, por lo que tú estás mencionando. Hay un cambio bioquímico, hay más insulina en sangre, hay un sinnúmero de cosas que incluso comer mucho azúcar te da sed, o sea, literalmente te da sed. Entonces, tú tiendes a incluso a deshidratarte de más y a ver problemas de retención con azúcar. Para mí... Sí, y con azúcar y con sobrecarga también, con ambas, porque en ambas tú vas a tener el proceso de la insulina presente. Y eso es algo que muchas veces nosotros no cuidamos y estamos viendo de que la insulina es un proceso muy forzado en el cuerpo, no es como un diurético. Entonces, ahí es que venimos a ver que el sábado en la mañana estábamos en un nivel de finura y el domingo en el evento estamos en otro nivel de finura, porque ahí tú empiezas a retener líquido. Claro. Hay un problema. Nosotros estuvimos hablando inclusive de una teoría, Freddy, y lo vamos a mencionar aquí, que Juan y yo estuvimos pensando, y yo lo había escuchado también del médico. ¿Sabes que Jay Cutler tiene un podcast? Sí. Y tiene un médico que hace una sesión. Y él le preguntaron sobre el tema de la diuresis. Y el médico le dijo esto, y Juan y yo lo hablamos también. Y Juan lo había hecho ya. Eso mismo Juan lo había hecho sin yo haberle dicho. Cuando yo le digo al médico, me dijo, loco, yo lo hice por sentido común. Oye lo que yo hace. El tipo te manda el último día. Si tú te levantas ready el domingo, tú vas a orinar. Cada vez que tú orines, tú lo vas a echar en un vaso. Tú vas a contabilizar. Y tú vas a contar ese orine. Esa misma cantidad, tú te la vas a beber. Exacto. Y te la vas a beber cuando tú comas, para que la absorba. Y tú vas a seguir así el día entero hasta que tú compitas. Hasta que tú compitas, lo que tú orines, tú te lo vas a beber. Igual. ¿Para qué? Para tú poder guardar esa condición que tú viste en la mañana. Y tiene sentido porque donde el cuerpo guarda ya cuando excreta el líquido que tiene subcutáneo, en la vejiga. Pero la vejiga no forma parte de tu tejido subcutáneo. No, o sea, es un anexo que tú tienes, literal. Sí. Entonces, si tú lo sacas y tú lo vuelves a entrar, bueno, él va a pasar por el cuerpo, pero como tú estás con efecto diurético, tú no lo vas a retener. Tú vas a volver a tirarlo para afuera. El día de la competencia, muchos competidores se dan cuenta que, de hecho, orinan más de lo que beben. Sí. Entonces, si tú estás orinando más de lo que bebes y tú estás ready, vamos a decir, a las 8 de la mañana, pero tú no vas a competir a las 8 de la mañana, tú compites a las 2 de la tarde. Tú tienes que medir eso. Y tú tienes que reponer un poco de líquido. Porque la densidad se te va ahí. Se te va ahí. Entonces, por eso que tú lo ves, que se gatan.
calentando, buscando el pompeo, pero el pompeo no llega. El pompeo no va a llegar. Y la piel se pone más gruesa. Y se pone más gruesa y retiene más líquido. El sudor, de una vez empieza todo ese proceso. La piel se pone más gruesa. Y es un error viejo que, cónchole, a mí como atleta, a mí me da miedo, tú sabes, beber agua. A todos. Porque tenemos porque tú ese tienes chip. el mito de que tú te vas a tapar si tú bebes Y todo el agua. mundo te lo dice. Por ejemplo, el día del evento, que yo estoy hablando del día del evento con todos los tigres que me están escribiendo. ¡No beba agua! No, pero no beba agua. Mira, tú estás ready, loco. Que tú le mandas foto en la mañana. Loco, tú estás ready, no beba agua. Sí, porque tú vas a competir ahí. En la mañana, cuando tú te levantas, tú vas a competir. Y te meten en esa psicología y tú dices, mierda, si yo después bebo agua, yo me voy a bañar. Y sube tú en la noche. No, pero pues yo soy la 9 del evento. Sí. Freddy, yo soy la 9. Mi última salida fue a las 8 de la noche. Yo me pasé el día entero saliendo. Y cada vez que yo hacía pipí, yo hacía una gotica así de pipí. Ya tú sabes el problema que había en mi cuerpo. No. Y eso lo me di cuenta yo ahí. No solamente eso, sino que también tenemos que ponderar el estrés para los riñones. O sea, innecesario. Claro. Tú estás sobrehidratado y tú estás bebiendo poca agua y tú estás procesando alimentos de ese día. Todo eso, los riñones van sobresaturados. Claro. Entonces, hay que tener mucha consideración con eso, pienso yo. Ok, vamos a lo último, señores. A lo último no, faltan dos cosas. Yo esto es bioquímica, entonces yo quiero que en base a esto ustedes me corrijan. La bioquímica dice que cuando hay hipertrofia, hay inflamación, ¿no verdad? Estoy bien hasta ahora, ¿no verdad? Entonces, si yo al momento de hacer un pompeo backstage hago hipertrofia, es decir, que hago repeticiones altas donde creo ácido láctico y creo hipertrofia. Si yo sobreentreno backstage, yo no voy a inflamar el músculo y eso me va a crear una retención de líquido. Bueno, lo que pasa es que tú acabas de decir una palabra, sobreentreno. Entonces, ¿qué entrenamiento, por ejemplo, es válido para Juan, es válido para ti y es válido para otro atleta? Bueno. Porque hay atletas, por ejemplo, suele pasar con los morenos, que tú lo ves backstage matando y salen unos mutantes a la tarima y tú ves, hay otros que no entrenan. O sea, que hacen varios movimientos con soguita, con alguna cosita y salen también ready. Entonces, habría que mirar, tú me entiendes, cada atleta, cómo es su sistema. Pero, por ejemplo, yo, con la experiencia que tengo. Sí, háblame de lo que tú has visto. El entrenamiento backstage de hombro, de tríceps, para mí es súper válido. Tú puedes hasta sobreentrenar y él se te va a poner el tríceps denso, el hombro denso. Ahora, el entrenamiento de piernas es el más delicado. Porque si las piernas se te llenan de sangre, fácilmente se te van todos los cortecitos bonitos que tú tenías. Que es lo que yo he visto. Eso, yo estoy de acuerdo con él en relación a lo de las piernas. De hecho, mi forma de calentarla es simplemente contrayéndola. Yo no hago squat, yo la contraigo y de esa forma los músculos, tú sabes que hay una contracción isométrica, pues ellos va a mandar sangre el cuerpo para allá. Y posándola simplemente, ella ya... Eso yo he visto en varios episodios de grabaciones backstage. Que yo he visto atletas solamente contrayendo. Y he visto atletas dándole a los hierros. Literal, o sea, literal, loco, con una barra y haciendo bench press. Sí, yo he llegado a la conclusión, en lo personal, que la condición que yo quiero llevar a una competencia es que cuando yo me quite la ropa sin apretar, yo esté ready. O sea, sin apretar, yo tengo que verme como que estoy apretando. Si todos recordamos el Olympia del 2008, Dexter Jackson, ganó por condición. O sea, el tipo caminando. Sí, fue por la condición. El tipo pesó 220 libras y compitió con Jay Cutler, con gente que le llevaban 40, 50 libras. Y ganó. ¿Por qué? Porque el tipo, aparte de la simetría, que es una simetría casi perfecta, el tipo llevó una condición que él no tenía que apretar porque los cortes se le veían. Entonces, para mí, la meta personal y la meta como atlético es que la condición sea esa. Y para salir del entrenamiento, y ahí no al último tema. En el tema del entrenamiento, yo he escuchado varias versiones. He escuchado versiones donde se para de entrenar hasta, si tú compites un domingo, tú dejas de entrenar ya el jueves, por ejemplo. He visto versiones donde sí tú dejas de entrenar el jueves, pero ya el viernes y el sábado tú lo que haces es un ligero entrenamiento muy, muy breve, de 15 a 20 minutos,
sin que haya hipertrofia de bombeo, solamente para crear una demanda y para que esa carga entre al músculo. Y evito esas dos versiones. O sea, me evito una versión donde tú entrenas hasta el último día, pero ya esos dos últimos días muy ligero, muy suave, simplemente para crear ese bombeo y cuando tú comas, pues entonces carga bien. Y evito gente que ya el jueves no toca un hierro hasta el domingo. Estaba viendo un podcast de Tony Hughes y el otro que comparte con él, que se murió, se suicidó recientemente, donde ellos dicen en ese podcast que cuando tú de repente, lo mismo que tú dices, si tú estás entrenando todos los días y tú de repente dejas entrenar, ¿entiendes? Entonces, ¿por qué te lo va a cambiar? Tú le estás haciendo un cambio tan drástico al cuerpo que el día del evento él va a tener 2 días, o sea, va a tener 48 horas sin haber tocado un hierro y tú quieres pedirle en ese momento cómo va a responder el cuerpo. Lo que pasa es que esa parte del entrenamiento va de la mano con lo que estamos hablando de esa última semana. Por ejemplo, cuando el atleta te ponen a depletar. O sea, ya tú estás depletado. O sea, tú te vas a un gimnasio gastado completamente. Para mí eso es tren. O sea, personalmente. ¿tú entiendes? Entonces, si como dice Juan, tú estás ready, sigue con lo mismo, el mismo protocolo, todo. Tú sigues igual en el gimnasio porque tú te sientes bien. Claro. O sea, tú no te sientes que te vas a morir. O sea, pero ¿qué es lo que te digo? El coach que depleta al atleta, porque es como una semana de castigo. Sí. Hay que decirlo así. Sí. Es como en el colegio, que el muchacho estudió en el colegio, los profesores le trataban mal y después le tocó ser profesor y tú vas a pasar por lo mismo que yo pasé. Sí. Para que sea literal. Sí. ¿Qué te digo? Sí, viejo. Mira, en el caso particular mío, yo descanso un día. O sea, descanso un día, por ejemplo, yo tengo el pesaje el sábado, el viernes o el sábado, por ejemplo. Yo el miércoles yo descanso, pero el jueves yo voy y hago un entrenamiento por body, o sea, general, no un volumen de que de que como que fuera para romper, pero sí hay un bombeo. Porque me he dado cuenta, por ejemplo, que el sábado, la comida del sábado me aprovecha más, o sea, entra mejor. Ahí, o sea, ya el domingo cuando yo voy y pompeo, pues salgo muchísimo mejor. He visto coaches que utilizan el pompeo por comida, inclusive. Y ahí vamos a meter un tema que es uno de los más importantes, que tú no hemos hablado de eso, pero tú lo has mencionado mucho, que es la insulina. La insulina de manera exógena. Porque sabemos muy bien que buscando ese pic, buscando esa carga mutante en el músculo. Mira, yo puedo hablar mucho de eso. O sea, yo tengo mucha experiencia con la insulina, porque, o sea, yo tengo mucha experiencia yo usándola, investigando y fundiendo. O sea, yo puedo decir que no soy un experto, pero sé de la insulina mucho. Y te voy a decir algo, viejo. Como amante de la insulina y creyente de la insulina, yo veo totalmente innecesario utilizar insulina en el peak week. Totalmente innecesario. O sea, ese es mi caso. Yo lo veo así. Porque obviamente, hay casos y hay casos. Hay casos. Claro. Pero en el caso del 85-90%, para mí usar insulina no es suficiente porque no es necesario. Porque, ¿qué es lo que tú buscas con la insulina? Tú estás buscando con la insulina es tú llevar una cantidad de glucosa al músculo, ¿no, verdad? Meterlo ahí lo más que se pueda. Lo más que se pueda. Pero ¿por qué tú no puedes hacer eso naturalmente? Cuando ya tú vienes de un déficit calórico, tú estás súper sensible a la insulina y tú lo haces de una manera natural. ¿Por qué no? Porque tú no puedes simplemente, yo quiero meterle 600 gramos. Oye. No, y si tú te pones a pensar con la cantidad de carbohidratos que tú estás llevando en el conteo de la dieta, realmente esos receptores están limpios. Esos receptores están nuevecitos ahí. Es que tú estás en déficit, Freddy. Claro. Tú puedes estar comiendo carbohidratos y si tú estás en déficit, tu insulina está sensible. Claro. 100%. Aunque tú estés comiendo carbohidratos. Inclusive, a mí no me quitan los carbohidratos la última semana, pero yo estoy súper sensible a la insulina. Entonces, hay otros métodos. O sea, y te lo digo como fundido que soy de la insulina. He visto otros métodos. Por ejemplo, Hani Hanrop. ¿Qué él usa? Él usa la combinación de R-ALA y picolinato de cromium. Él tiene un suplemento que él diseñó el mismo. Sí. Él usa eso. Sí, claro. Y él usaba mucho en el old school, o sea, el picolinato. No, el otro. El R-ALA. El R-ALA. Es el ALA con el componente del R adelante, que es la sal, el NA. Y y tú puedes utilizar eso con cada comida y tú te vas a asesorar de que aún tú comes un 70, un 80 gramos de carbohidratos, tu azúcar se quede nivelado y tú aproveches. Si ya yo veo eso como muy necesario, a menos que tú tengas una urgencia, tú tengas un caso muy específico de un atleta que no llenó y tú tienes que...
pero el riesgo es muy grande. Ese es Bastante el punto. grande. Yo pienso... Y no de salud, no de salud, Mira. porque eso es muy fácil. 10 unidades, eso es muy fácil. Una unidad por cada unidad 10 por kilos cada de 10 peso pero magro. eso no es por salud, es por la estética. No, yo le tengo mucho respeto a la insulina. Yo lo usé en una preparación, no recuerdo ya en qué año. Me puse enorme, o sea, enorme. Yo nunca he estado tan grande. Pero a nivel de calidad de músculo, al final, no me gustó el resultado. No me gustó. Entonces, como tú dices, hay muchas... Es muy riesgosa usarla. Y tú no puedes arriesgar 6 meses de entrenamiento, todo lo que yo mencioné anteriormente, para posiblemente dañarlo al final. Es que lo que... La insulina te depleta en una hora. No, si tú no tienes la te carga, da un bajón. te da Imagínate que te da ese bajón en el stage. O sea, yo he visto gente que le han tenido que pasar un Gatorade. No, y que, o sea, yo lo vi con mis ojos. Sudores, y con sudores no y mareados, ¿tú entiendes? Entonces, y que otra cosa también, para el que la va a usar o la quiere usar, toma en consideración algo. La insulina es un transportador. Si tú el día antes de la competencia, a ti te ponen a usar insulina y a cargar, y de repente te dicen, métete esta pizza también. Esto que se va para adentro. Todo se va para adentro. Grasa, proteína, carbohidrato. Proteína no, carbohidrato y grasa va para adentro. Eso es muy delicado. Va todo para adentro. O sea, tus células se van a sobrellenar de grasa. 100%. Y si tú consumes insulina con grasa, esas capas que yo dije de lípidos, que se va a llenar de una manera que no necesariamente tiene que llenar. Eso es muy peligroso. O sea, si tú usas insulina, la presencia de carbohidrato no puede estar. Otra cosa, la insulina tiene, cuando tú usas insulina, eso son no es que yo no puse insulina ahora. No es lineal. Dije que me la puse 15 minutos. Pues yo dije, alto usa insulina, viejo. Hay veces que yo uso insulina, viejo. Y a la hora que tú sientes el Picasso. Picasso. Y yo como, o sea, me da el Picasso, como, y después como a las 2 horas me da otro Picasso. Sí, Y yo loco. 100%. ¿Y esta sudadera y qué fue? Entonces, ¿Y cómo? Tú sabes. Entonces, tú, como es una hormona que no es... tú no tienes forma de controlarla, ¿okay? Y que cada cuerpo reacciona diferente. ¿Okay? A mí me pasó una vez que yo me la puse en la mañana. Comí, entrené, todo muy bien, yo me sentía muy bien. Pues a mí se me olvidó que yo me lo había puesto. Y yo a las 12 me iba a mi casa. Yo me acuerdo. Viejo, es una anécdota, loco. Yo me senté, yo recuerdo, con un plato de arroz, con piña y bacalao. Pero el plato, ¿ok? A comer, me había puesto mi insulina. O sea, cuando llevaba la mitad del plato, yo comencé a sudar. Hice así. En ese entonces estaba con la mamá de mi hijo. Le digo yo, vengo ahora. Salí huyendo, compadre, para el colmado de la esquina. Yo no pregunté ni dije nada. Yo abrí la nevera y comencé a beber jugo. Y el tigre, yo te voy a pagar ahora, espérate. O sea, porque yo sentía que se me iba a ir la luz. Claro, o sea, yo sabía ya lo que venía. Yo me bebí 2 jugos de rica, vaga la cuña, un refresco, de los dulcitos que estaban ahí, me comí como 5. Y después fue que yo pude tranquilizarme, viejo. Y eso sudor y esa vaina. Entonces, es lo que te digo, o sea, es muy riesgoso. Sí, muy riesgoso. Y tú te pones a pensar, y vale la pena el riesgo para, por ejemplo, a nivel local, una Copa Independencia, un Mister No. Porque tú dices, no vale ok, o sea, son competencias, pero señores, no es para un Mister. Brother, te lo está diciendo un usuario fanático de la insulina. O sea, yo soy un fanático de la insulina y creo enormemente en esa hormona. Y no vale la pena. O sea, yo soy un tigre que amo la insulina. Es la más anabólica de todas, pero yo entiendo que si tú tienes un buen protocolo de alimentación, tú puedes jugar con eso. Por eso yo la subo sola, o sea, es que yo soy un amante de la insulina, no de ponérmela. Claro. Yo soy un amante de insulina como yo la hormona. subo cuando yo la quiero subir. ¿Entiendes? Claro. ¿Por qué? Porque yo controlo mi alimentación, yo programo, yo priorizo mi alimentación. Yo no como a lo loco. Exacto. Yo no salgo de mi casa sin mi comida. Claro. Vamos a empezar por ahí. Pero si yo tengo una comida a las 2:30 de la tarde, esa comida está lista en mi casa. Eso no es un juego. Sí. O sea, eso no es un juego. No, y que yo diseño mi forma de comer, yo la diseño estrictamente para yo crear, para que cuando yo coma carbohidratos, esa insulina T, como que si yo me metí 10 unidades. Señores,
Boom. Yo salí de mi casa, pero mi cena está ready. O sea, Claro. Bueno, pues tu cena no te la vas a comer ahora, señores, porque ya tenemos que cerrar. Sí. Nos quedamos cortos, señores. Nos faltó la farmacología. Lo que vamos a hacer es que vamos... Una parte 2 con la farmacología, porque eso es muy importante. Gente que saca los fármacos una semana antes. Gente que lo saca. Vamos a hablar de eso de una manera más profunda en otro episodio. Muchas gracias, Juan, por venir a acompañarnos. Freddy de la casa. Y nada, señores, nos vemos en otra entrega de Proyecto Podcast. Pum. Nos vemos.